Bueno, buenas tardes para todos. Vamos a dar inicio al taller conferencia de SAP 2000. Les voy a pedir de pronto que primero pues tener los micrófonos apagados para que tengamos una tranquilidad en el ambiente de la presentación. Para los que no me conocen, mi nombre es Andrés Guzmán, soy profesor del Departamento de Ingeniería Civil, encargado de asignaturas de análisis estructural, diseño estructural y estructuras metálicas. Soy ingeniero civil, como bien deben saber, con maestría en estructuras, en ingeniería estructural, ingeniería sísmica y doctorado en biomecánica computacional. Bueno, el día de hoy entonces vamos a cubrir un pequeño ejemplo a modo de taller. Entonces vamos a partir la sesión en 3 etapas. Una en la que les voy a explicar un poco sobre el programa, cómo descargarlo desde la página oficial del proveedor del software. Vamos a hablar un poquito de sus ventajas, para qué se usa este software. Y luego vamos a hacer un ejemplo, así como ustedes ven en pantalla, es un ejemplo de un ejercicio que precisamente puse hace poco en uno de mis cursos, cómo se puede generar el diseño de los vigas, las columnas de losa a través de este programa SAP 2000. Entonces voy a interactuar aquí con la página oficial del software para llegar a esta página, ¿cierto? La voy a sacar acá. Ustedes deben en Google, ¿cierto? Yo a algunos les pedía que pudiesen primero descargar el software, ¿cierto? Ese es el momento de hacerlo. Va a tomar un poco de tiempo, entonces mientras algunos los que no lo han descargado lo puedan descargar, mientras yo voy avanzando un poco en temáticas básicas. Van a poner aquí SAP 2000, CSI, así como se ve en pantalla, SAP 2000 CSI. Y luego van a dar clic en la segunda opción donde se ve en el vínculo www.csiamerica.com y pican donde dice Structural Software for Analysis and Design. Esto los va a llevar a la página oficial de SAP 2000, la última versión es la versión 22. Y aquí vemos pues todas las opciones para aprender a usar el software. Watch and Learn son videos de las capacidades del software, las versiones del software. Hay unos requerimientos del sistema, ¿cierto? O requisitos. Varias personas me han preguntado qué tipo de máquina se requiere para instalar el software, si se puede o no ejecutar. Y al final vemos la opción de Try, que es probar. Entonces, esta es la página oficial del fabricante del software, que es CSI, Computers and Structures. Vamos a Try y aquí sale una solicitud de evaluación. Esta es una versión, porque yo le digo, pues, realmente un software académico, porque realmente les permite durar alrededor de un año con el software en su computador y lo pueden usar con ciertas limitaciones dentro del ámbito académico, pero que podemos llevar a cabo las actividades que se realizan a nivel de pregrado. Usted llena la información, todo lo que tenga en estos campos, información del nombre de la persona, la dirección de correo electrónico, ojalá la que esté afiliada a la institución, en Uninorte, por ejemplo, el teléfono, su nombre y apellido, ¿cierto? El nombre de la compañía pueden poner Universidad del Norte, dirección, kilómetro 5, vía Puerto Colombia, ciudad, Barranquilla, postal code, pues aquí 087001, el país, pues aquí van a encontrar Colombia, pero en los estados no va a aparecer Atlántico, por ejemplo. Entonces pueden poner otro estado, simplemente para lograr tener el registro completo de su información, y le dan Submit, que es enviar. Cuando ya tengan esa información, entonces les va a llegar a su correo, les va a llegar un correo, por lo general llega spam, entonces verifiquen la carpeta de spam, donde va a haber un vínculo y van a descargar el software. Yo lo tenía abierto, lo voy a cerrar un momento mientras ustedes hacen ese registro, ¿cierto? Vamos a mirar el aforo del taller, tenemos en ese momento 50 personas. Algunas indicaciones también para que los que están en este momento descargando el software, para darles un poco de tiempo también y para instalar si es el caso. En el chat pueden ir dejando también sus comentarios. Yo en algún momento haré una revisión de los comentarios que me vayan dejando a medida que vayamos avanzando en el taller. Entonces, mientras allá descargan el software, el programa de SAP 2000 es un programa que
la sigla SAP corresponde a Structural Analysis Program, Programa de Análisis Estructural 2000, porque su versión inició en el año 2000. Es un software que tiene bastantes años en el mercado, es muy bien recibido en curadurías, las memorias de cálculo tienen un grado de aceptabilidad a través de la ingeniería a nivel transversal, a nivel internacional. Obviamente eso tiene un componente que es continental, es decir, el SAP 2000 se usa a nivel América y en algunas otras regiones del mundo, en Japón, en Europa usan algunos otros tipos de software, ¿cierto? Hay muchas territorialidades del software. En este caso, pues el SAP 2000, al ser hecho en Estados Unidos y nosotros en Colombia, por tener afinidad con la normativa norteamericana, estamos hablando de la ACI, American Concrete Institute, las normas generadas por el ISC, que es el American Institute of Steel Construction, y pues de la ASCE, que es American Society of Civil Engineers. Nosotros adoptamos esas normas, entonces este software recoge toda esa normativa y pues nos facilita el análisis y el diseño estructural. Entonces el programa es un programa que mientras lo descargan, yo voy a ir abriendo mi versión del software, ¿cierto? Me va a quedar instalada una carpeta dentro del menú, dentro de una carpeta, si no está suelto, puede estar una carpeta que se llama CSI, ¿cierto? Si no aparece como SAP 2000, no. Hay una carpeta independiente que es de SAP 2000 y aquí les aparece el icono SAP 2022 en versión evaluación. Y aquí hay unos tutoriales, ¿cierto? Si ustedes quieren ampliar la información del manejo del software, hay una opción de referencia de información básica del software, un tutorial básico de inicio del software, otro tutorial introductorio, algunas notas generales y las notas de esta versión, la versión 22. Entonces voy a abrir la versión que tengo instalada, que es la que ustedes o están descargando o ya tienen instaladas en sus computadores. Entonces, lo que van a ver es que enseguida abren el software. El software dice la fecha, ustedes ven allá abajo, dice de 1976. Yo aprendí con la versión del 80, SAP 2000, era SAP 80 en ese momento. SAP 8, ni siquiera era 80, SAP 8, luego SAP, creo que era el SAP 7, estaba antes, SAP 8, SAP 90 y luego SAP 2000. Entonces este software, pues como les digo, se usa desde hace muchos años. Es un software que de entrada tiene una interfaz muy similar a los botones de Windows. Siempre ha sido creado o manejado a través de esa interfaz. Todo lo que es SAP 2000, las versiones anteriores eran basadas en un sistema que se llamaba DOS, pero ahora pues todo está en formato o en el ambiente Windows. Ustedes ven que hay unas barras de herramientas que se cargan de forma predeterminada. Esas barras de herramientas todas tienen una afinidad con la información que van a encontrar en los menús, que en este momento están apagados hasta que yo no creo un nuevo modelo. Entonces, la única información que está disponible es o un nuevo archivo o abrir un modelo existente, y aquí abajo tenemos un cuadro de unidades, kilonewton metro. Ustedes ven que tienen una unidad F, esos son grados Fahrenheit, o C de Celsius o grados centígrados. Entonces, para el caso de concreto, yo particularmente uso kilonewton por metro. Aquí lo ven, kilonewton por metro. Aquí los que me conocen saben que yo cada vez que veo la K en mayúscula me da malestar. Pero bueno, hagamos caso omiso de la K mayúscula. Aquí es kilonewton por metro. Y en metal yo acostumbro a trabajar en newton milímetro, que es esta unidad que ustedes ven acá, para que las unidades derivadas las obtenga en megapascales. Igual dentro del software ustedes pueden modificar esos sistemas de unidades o a lo largo del desarrollo del ejercicio. Entonces voy a aplicar acá kilonewton por metro, la opción kilonewton por metro. Le voy a decir abrir, solamente para hacerles un recuento pero nuevo archivo, la hojita en blanco. Vamos a ver aquí que me dice cuáles son los materiales predeterminados. Ustedes ven que hay varios países, de China, de Europa, de la India, Italia, Rusia, España. Como nosotros en Colombia tenemos mucha afinidad con Estados Unidos, entonces dejamos Estados Unidos. Algún día soñamos en que acá aparezca Colombia, en la medida que tengamos unos reglamentos mucho más sólidos, con mayor verificación a lo largo del tiempo. Ustedes ven que aquí se presentan como unas plantillas o templates, que son las tipologías de estructuras más comunes al usar el software SAP 2000.
El primero es un papel en blanco, un lienzo en blanco, donde no hay ninguna línea de referencia. Simplemente es abrir el modelo en blanco y se van a generar la activación de esos menús superiores, de las barras de herramientas, se van a activar para uno ir generando todos los elementos que me van a llevar o me van a conducir al desarrollo de un modelo computacional. Luego está la opción de Grid Only. Y Grid son líneas guía, son líneas de base, no son ejes estructurales, simplemente son líneas que voy a usar de referencia para yo enlazarme con ellas para definir trazos de elementos tipo viga o para dibujar columnas. Son líneas de referencia que yo puedo apagar, encender, eliminar, correr. Luego tengo el diseño de vigas, análisis y diseño de vigas. Luego tengo cerchas en 2D, solamente en plano. Luego en 3D, por ejemplo, torres de celosía. Pórticos bidimensionales, pórticos tridimensionales con diferentes tipologías de losa, con vigas o no internas, con losas o no. Muros, losas de cimentación, pueden decir, por ejemplo, una zapata. Tienen el tema de cascarones, eso es una bóveda cañón, pero hay otras tipologías aquí dentro de shells, cualquier tipo de cascarón, cúpulas. Luego viene escaleras, está parametrizado. Estructuras de almacenamiento, por ejemplo, de agua, un tanque de almacenamiento. Concreto subterráneo, es un modelado sólido, son con cubos, elementos cúbicos, modelos sólidos genéricos y tuberías. Entonces ustedes ven que tienen una amplia librería de opciones, pero son plantillas, es decir, ustedes pueden de aquí incluso diseñar puentes, pueden analizar cualquier tipo de elemento que pueda ser fabricado con los materiales que ustedes conocen, madera, concreto, acero, aluminio, lo que ustedes imaginan, incluso vidrio, porque realmente es simplemente tener en cuenta las características del elemento estructural, los materiales, las cargas, y darle unas condiciones al problema para que él pueda ofrecer una respuesta. Los diseños solamente los va a hacer para concreto, para acero, para aluminio, hasta donde tengo, ahorita recuerdo, ahorita revisamos de todas maneras. Vale, entonces para el caso nuestro, yo les proponía, no sé si cómo van con instalación, eso pues puede tomar un tiempito, igual, como les digo, esta sesión va a estar grabada para que si es el caso no alcanzan, perfecto, vale, ya instalaron. De todas maneras, los que no han alcanzado, porque cada computador se va a demorar un tiempo más o menos, vamos a exponer la sesión, ¿cierto? Que los grupos estudiantiles lo van a cargar a la plataforma de YouTube para que ustedes puedan hacerlo paso a paso con toda la calma del mundo. Pero si lo pueden hacer ahora, mejor, para resolver cualquier inquietud. Listo. Entonces, el modelo que les voy a proponer va a corresponder a varios pasos. El primer paso es definir estas líneas guía, líneas base y las geometrías en general de un problema en particular. Luego va a venir la definición y asignación de materiales. Vamos a definir cuáles son los materiales presentes en esta estructura. Yo ahorita les voy a explicar cuáles son las características de esta estructura en particular. Luego viene el tema de definición, asignación de secciones y sus propiedades. Cuando digo secciones me refiero a secciones de columnas, ¿cierto? ¿Qué secciones, qué dimensión transversal tiene una columna en particular? Las vigas, aquí hay una viga, y las losas, ¿cierto? Aquí hay una losa, aquí en esta zona hay una losa, y las propiedades que vamos a considerar para su análisis. Luego vamos a desarrollar el análisis estructural, que tiene la parte de cargas, y luego el diseño estructural, la parte ya de refuerzo. Vamos a revisar cómo se hace el diseño estructural y cómo se interpreta la información que arroja el programa. Y al final, pues, vamos a revisar cómo se generan las memorias de cálculo. Todo vamos a ver, vamos a hacer lo posible para que lo logremos en ese tiempo. Listo, entonces la estructura que vamos a considerar tiene estos parámetros. Vamos a considerar la longitud de L1, es una estructura pórtico de concreto con una losa maciza. Tiene la luz L1 de 5 metros, la luz L2 de 8 metros. Vamos a considerar también un ancho de columna B1 de 0.3, B2 de 0.3, son columnas cuadradas y eso se va a replicar en todas las columnas. Vamos a dar una sola columna tipo. La altura H1 es de 320 hasta la base de la viga y H2 es la altura de la viga. Vamos a suponer que el ancho de la viga es el mismo B1 en ambas direcciones, ¿cierto? Va a ser B1.3 metros. Entonces, para iniciar, siempre que ustedes arranquen un análisis de una estructura como esta, una estructura
o una revisión, porque en este caso ya tengo las dimensiones dadas, realmente debería previamente surtir un proceso de predimensionamiento, que por tiempo no lo vamos a hacer aquí, y por eso decidí darles las dimensiones directamente. ¿Qué pasa? Que esa longitud L1 es de borde a borde, pero lo que uno tiene que hacer primero es identificar cuáles son los ejes estructurales. Entonces, para eso, ustedes tienen que identificar cuáles son los ejes de columnas. Ustedes ven aquí que estoy haciendo unos trazados de los ejes de columna, y las líneas que voy a trazar acá, estas líneas serán los ejes estructurales. Entonces, nuestras líneas guía en el modelo SAP 2000 no son las longitudes que les está aportando el problema L1 y L2, sino serán esas líneas que están uniendo los centroides de las columnas, ¿vale? Entonces ya aquí vamos a calcular esos datos para introducirlos al modelo, ¿vale? Aquí está acá. Luego, bueno, esto sería en planta, ¿cierto? Entonces en planta tendría una distancia entre ejes estructurales que va a corresponder a L1 menos, en este caso sería B2 medios menos B2 medios, teniendo en cuenta que B2 medios es el ancho que le estamos quitando a la longitud L1 a cada lado, ¿cierto? Es una distancia que es el ancho de esa columna. Esto será B2 medios. B2 medios, y al otro lado tendremos B2 medios. Entonces L1 menos B2 medios se va a convertir en nuestra distancia entre ejes, que va a ser 470. La distancia en esa dirección. Y en la otra dirección, siguiendo un proceso similar, teníamos la longitud de 8 metros, el ancho B1 es 0.30, entonces va a ser quitarle 15 centímetros de un lado y 15 centímetros del otro, entonces vamos a tener acá 770 metros. La distancia entre ejes. Esto aquí sería esta distancia, 770 metros. Vale, y la otra 470. Igual la voy a anotar acá, aquí sería 770. Ahora viene el tema de la altura. Esta estructura vamos a suponerla que está empotrada en su base, está totalmente empotrada. Entonces, si nosotros trazamos aquí en la base el eje estructural, ustedes ven que este eje pasa por el centroide de esa columna, no me quedó muy derecho, pero aquí ustedes entienden que es un elemento que va a lo largo del eje, pero la altura en principio es una suposición, porque tenemos la altura de la viga, ¿cierto? La altura de la viga H2 es de 0.4, y lo que se hace en análisis estructural es tratar de hacer una abstracción del problema. El tema es que yo tengo dos elementos, uno es la altura de la viga y lo otro es la altura de la losa, ¿cierto? La voy a pintar acá como un elemento que tiene un espesor de 0.15 metros, o sea, esta losa, si yo hiciera un corte acá en la losa, ahí se vería ese espesor de esa losa de 15 centímetros. Lo que va a considerar es la altura H1, que es la distancia desde el empotramiento hasta la base de la viga, y H medios. Va a considerar que el elemento estructural llega hasta esa altura, es decir, que la altura de la estructura, voy a ponerla aquí hacia el lado de este costado, vamos a considerarla como H1 más H2 medios, y esto me va a dar 3.40 metros. Como les digo, es una suposición para análisis estructural, teniendo en cuenta los elementos principales, estamos hablando columnas y vigas, no considerando la losa. Entonces, por eso tomamos el centroide también de la viga, ¿cierto? Por eso consideré H medios, para considerar el plano de ese centroide de esa viga, que es la mitad de la altura. Entonces, 3.20 de la altura de la columna más 20 centímetros de la altura 3.40. Listo, entonces, con esa información, vale la pena tener en cuenta que el SAP 2000, pues mira, me salto aquí a un papeleógrafo que tengo por acá. SAP 2000 en planta, ¿cierto? Considerando una estructura en planta, digamos que esto es visto en planta, maneja unos ejes de referencia que siempre están identificados como X mayúscula, Y mayúscula y el Z saliendo del papel, que está hacia arriba. Si yo veo este elemento como si fuera un cubo, ¿cierto? Está visto en planta, ahora lo quiero ver en alzado.
¿cierto? Así que les pongo las notas. Si digamos que fuera un cubo, pues sería en planta. Y ahora esto en alzado. En alzado entonces veríamos el mismo eje X. Ahora veríamos el eje Z hacia arriba. Y aquí veríamos la flecha, la cola del vector del eje Y. El eje Y estaría entrando hacia el papel. En 3 dimensiones, lo voy a pintar acá en a mano derecha en la diapositiva. Tendríamos el eje X, el eje Y y el eje Z arriba. Entonces, en el SAP 2000, lo que se exige para definir las líneas base es que ustedes puedan tener en cuenta cuántas líneas requieren para su diseño. Entonces, ustedes ven que necesito 1 y 2 líneas en X, necesito 1 y 2 líneas en la dirección Y, aquí 1 y 2 en X, 1 y 2 en Y voy a necesitar seguramente 1 para el nivel de empotramiento y 2 para la parte superior en la dirección Z. Entonces, eso me lo pide el software. Vamos a ir primero acá, entonces, SAP 2000. Vamos a escoger la opción de pórticos tridimensionales. Vamos a hacer un pórtico en 3D. Clicamos ahí. Y aquí me da diferentes opciones. Me dice tipo de pórtico en 3D. Aquí ustedes despliegan este menú y les da 4 opciones diferentes. Una es un pórtico en concreto, pero abierto. Cuando dice abierto es que ustedes ven que no hay losas, simplemente es columnas y vigas. Luego tengo la opción de una edificación con solo vigas de borde, entonces desaparecen las vigas internas. Luego tendría el edificio con viga losa, tengo las losas y las vigas. Y luego tengo el flat plate building, en donde tengo el sistema de columnas, viga y una losa, una viga de borde y losa. Entonces, para nuestro sistema vamos a usar la aproximación de Beam Slab Building, donde va a tomar pórticos de concreto con una losa maciza intermedia entre los vanos de las luces. En esta información que ustedes ven a mano derecha, está en inglés, dice el número de pisos. En nuestro pórtico sencillo vamos a considerar un solo nivel, número de pisos. Ustedes pueden incrementar acá para volverlo más complejo el ejercicio. Stories es pisos. Story height, aquí la distancia que determinamos allí en la diapositiva, esta distancia que habíamos dicho que era de 340, es la altura de la base hasta el centroide de la viga. Ponemos acá 340. Número de ejes en dirección X o vanos en dirección X, un vano, ¿cierto? Me devuelvo acá. Miren que tenemos un solo vano, lo pinto en azul. Entre el eje 1 y 2 es un solo vano. En dirección Y, que es esta dirección, tengo también un solo vano. Y tengo una sola diferencia de alturas, que son los 340 que acabamos de definir para nuestro pórtico. Entonces sería un vano en X, un vano en Y, estos son esas bahías o vanos, y el ancho, pues lo que habíamos definido antes. El ancho en X va a ser el ancho de 470 y el ancho en Y va a ser 770 de acuerdo al sistema que definimos en la parte inferior derecha de la diapositiva, ¿cierto? Considerando X como esa dirección L1. Entonces 470 y en bandwidth 770. Es importante que ustedes revisen cómo están introduciendo la información en SAP 2000. En mi caso, en mi computador, el separador decimal es el punto. Entonces tienen que chequear cuál es su separador decimal en su software. Por lo general, cuando ustedes ingresan a este menú, hay una información que les dicen, ya de una vez les muestra cuál es el separador. O si ustedes ya están acostumbrados que su computador trabaja en comas, introduzcan esa coma decimal. Entonces tengan mucho cuidado con eso, porque a veces yo introduzco esta información y cuando me están siguiendo el paso terminamos con edificios de 34 metros de altura, con anchos de 47 y con vanos en otra dirección de 77 metros. Y después dicen que no les cumple derivas o no les da el diseño, obviamente. Entonces tengan mucho cuidado porque ese es el paso inicial y si esto queda bien, pues no tendremos por qué preocuparnos. Aquí me habla del número de divisiones o número de subdivisiones en X. En este caso, pues no tendremos ninguna. Vamos a ver, porque yo realmente aquí no, en este sí tiene que ser uno, no sola división.
una sola división en X y Y, va a considerar una sola losa en ambas direcciones. Esto es para considerar viguetas en ambas direcciones. En este caso, pues no tenemos viguetas, simplemente una vigas de borde y una losa intermedia. Vamos a decir acá que use un espaciamiento de líneas guía ajustado por el usuario, custom, personalizado. Vamos a aplicar aquí con un objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Resulta que cuando ustedes generan esas líneas guía de la parte anterior, ustedes recuerdan que la longitud en X era 470. ¿Qué hace SAP? Él va a poner esos ejes coordenados, los pone en la mitad, ¿cierto? Si ustedes ven el puntero del mouse, esta vista que está a la derecha es una vista en planta, entonces va a poner el centroide de todo el sistema, lo pone en la mitad. Pero lo que uno hace por lo general es desplazarlo en la parte inferior izquierda. Entonces lo que yo recomiendo es que el eje A esté en 0, el eje B esté en 4,7, para que ese eje coordenado se desplace a ese punto coordenado en planta. Cuando voy a la línea guía en Y pasa lo mismo. Aquí en la parte de arriba solamente lo puse en X, en la parte de abajo lo tengo que configurar en Y. Entonces va a estar aquí va a ser 0 y aquí será 7,7. Una revisión es, ustedes ven las alturas, el nivel Z1 es 0 y el nivel Z2 es 3,4. Y vamos a aplicar una propiedad que no todo el mundo la tiene en cuenta, que es esta opción, que es de pegar a las líneas guías. ¿Por qué sucede eso? ¿Por qué doy esa recomendación? Cuando ustedes generan líneas guía, que es lo que tenemos acá, estas líneas guía, pues las líneas blancas, esas líneas blancas pueden o no estar asociados a elementos estructurales, llámese vigas o columnas. Entonces, esas vigas y columnas tienen la connotación que si yo muevo los ejes, no quedan asociados a los elementos viga. Entonces, eso pasa si no le doy esta opción. Esta opción de glue lo que hace es que si yo muevo los ejes guía, mueve inmediatamente los elementos estructurales asociados a esas líneas guía. Y en este momento los tiene. Entonces, es importante que se tenga en cuenta esto. Bueno, entonces le decimos OK y ahí volveríamos a una opción de parte inferior. Ustedes ven las propiedades de sección. Aquí vemos vigas, columnas y áreas que se refieren a las losas. Entonces, para el tema de vigas, en el tema de vigas, vamos a que ustedes ven que tenemos diferentes signos de más. Este más es para involucrar propiedades de las secciones transversales asociados, una viga, una columna o un área. Entonces vamos a darle primero la opción de viga. Vamos a darle el más y aquí vamos a decir, tenemos dos opciones. Una es importar una nueva propiedad y eso se usa en la condición en la que ustedes quieran usar una perfilería norteamericana en la que tengan unos perfiles predefinidos y puedan incorporarlos a su modelo. La otra opción es adicionar una nueva propiedad. Vamos a decirle ahí Add New Property. Entonces, en Add New Property, vamos a decirle en concreto qué es lo que estamos trabajando, porque si vamos a otros, ustedes ven que aquí está acero formado en frío, aluminio, Built Up Steel, eso es acero que es armado con placas, y steel son elementos de perfilerías ya conocidas. En nuestro caso es concreto. Esto lo que estás mostrando simplemente son tipologías, no les está diciendo que va a incorporar inmediatamente una geometría, simplemente es una tipología. Le decimos tipología rectangular, puede ser circular, puede ser de cualquier otro tipo, y vamos a darle un nombre. La costumbre es que ustedes, para la viga, si ustedes referencian las diapositivas, me voy a pasar acá un poquito, aquí está, mentiras. Las vigas las tenemos de 0.30 de ancho, ¿cierto? Permítanme un segundo que yo tenía aquí un lápiz y se me fue. Permítanme un segundo, ya. Aquí tenemos acá, la viga tiene estas dimensiones, todas las vigas van a ser iguales, tiene un ancho y un alto, entonces vamos a borrar acá para dar un poco de espacio a la descripción de la viga. Aquí tendríamos un ancho de 0.3 metros y un alto de 0.4 metros. Eso va a ser para las vigas. Y las vigas por lo general se denominan como B
30 por 40. Así se especifican en los planos. Se especifican con la letra B minúscula de viga, 30 la base por 40 la altura en centímetros. Es la forma de denominarlas. Es una opción estándar que se utiliza para ese tipo de estructuras. Las columnas, la sección transversal, ¿cierto? Ya dijimos que va a ser de 30 por 30, son secciones transversales que van a tener estas características. No siempre es así, van a tener columnas circulares, rectangulares. En este caso la vamos a llamar C 30 por 30. 30 por 30. Y la losa es el elemento de 15 centímetros, ya lo vamos a definir ahorita en un instante. Entonces, volvemos a SAP, le ponemos acá viga de 30 por 40, y aquí hay una opción que dice unas notas. Ustedes pueden aquí aplicar algunas notas, son elementos que ustedes pueden escribir acá para identificar ese elemento estructural, si tiene una característica muy particular. No es lo usual, pero lo pueden poner acá y esas notas les van a aparecer allá en las memorias de cálculo. Pueden cambiar el color, simplemente es picar allá ese cuadrito de color, seleccionar, no sé, el color que ustedes deseen. Entonces, cada vez que ustedes deseen tipificar un elemento estructural y tengan una estructura que tenga demasiados elementos, pueden así diferenciar vigas de una sección de otra simplemente por observar su color. Entonces pueden ponerle unas verdes, otras naranjas, grises, y así pueden manejar la tipología de forma visual. Aquí aparecen ahora unas referencias de dimensiones. Ven que por un lado aparece profundidad y por el otro lado aparece ancho. Para las vigas es claro que la profundidad es la altura, para las vigas, pero para las columnas no va a ser tan claro. Entonces, el criterio que se sigue en SAP 2000 es el siguiente. Cuando ustedes tienen una sección transversal de columnas o vigas, el programa estructural considera unos ejes. Y esos ejes hacen referencia a la condición del elemento. Ya no los ejes que estábamos trabajando acá arriba, que son esos ejes rojos que son para toda la estructura, sino que va a trabajar con unos ejes especiales para la sección transversal. En este caso, el software involucra una dirección longitudinal, que lo va a llamar eje 1, luego va a considerar un eje que es transversal, que lo va a llamar 2, y siguiendo la nomenclatura de la regla de la mano derecha, va a considerar un eje 3, que sería perpendicular a estos ejes 1 y 2. Si lo vemos de frente, esta misma estructura, o ese mismo elemento estructural, vamos a tener el eje 2 hacia arriba, el eje 3 hacia la izquierda, y el eje 1 va a ser saliendo, va a estar la punta, saliendo de la pantalla. Entonces, ese es el esquema que ustedes ven aquí a mano derecha en SAP 2000. Ustedes ven que tengo el eje 2 hacia arriba, el eje 3 hacia la izquierda. ¿Qué llama el software? ¿A qué llama T2 y T3? Se refiere a un espesor, a un thickness. Entonces, el thickness al que hace referencia es esta distancia de acá, es el espesor, el grosor, el cual tiene el eje 3 perpendicular. Luego tiene aquí el otro eje, T2, ese es el espesor, cuyo eje perpendicular es el eje 2. Y así lo van a entender también para columnas. Entonces, en el caso de columnas, vamos a trabajar con los mismos elementos, 1, 2 y 3, y los espesores van a manejarse de ese modo. Entonces, ustedes ven acá, tengo depth T3, ese es el espesor, en este caso va a ser .40, y el width T2 va a ser el ancho, que va a ser 30 centímetros. Entonces ven que inmediatamente en el esquema de al lado se va viendo ese redimensionamiento de su sección transversal. Si ustedes tienen algún problema con el punto y la coma, se van a dar cuenta inmediatamente, porque las barras rojas que muestran allá como si fuera una columna, se van a ver gigantescas, se van a ver muy grandes, o por el contrario van a desaparecer. Entonces, el primer indicio para saber si ustedes están introduciendo bien sus datos numéricos en estos dos campos. Entonces, esos campos de arriba están separados acá por otros que están identificados como material y modificadores de propiedad. Entonces, material, ustedes ven que hay un material precargado que es de 4000 PSI, esa P debería estar en minúsculas. El 4000 PSI es un concreto de 28. Miremos nuestro concreto. Entonces, vamos a pasarnos a las diapositivas. Ustedes ven que nuestro concreto para esta estructura es un concreto de 28 megapascales.
tiene un peso específico de 24 kilonewton metro cúbico, que son 2.4 toneladas aproximadamente. Igual la definición para el acero, el acero de refuerzo, y la calidad del acero de refuerzo de 420. Esas son las cargas que vamos a introducir, o esos pesos específicos que vamos a introducir de las calidades de los materiales para efectos de diseño. Para el caso de las vigas, vamos aquí a revisar. Tenemos 4000 PSI, que es el concreto, un material A615 grado 60, que es un acero de refuerzo, y un A992 FY50, que es un acero estructural de perfilería tipo IP, tipo I, tipo W. Son para estructuras donde ya el acero es el elemento estructural, diferente al A615, que es el acero de refuerzo, el que usamos para darle propiedades adicionales al concreto. Vamos a pararnos en 4000 PSI y vamos a picar en el botón más. Ese botón más me permite o adicionar un nuevo material, definirlo, o me permite generar una copia de ese material o modificar el material. En este caso vamos a seleccionar la opción de modificar. Entonces picamos ahí en Modify. Y lo primero que vamos a hacer es cambiar ese nombre. Ese nombre pues simplemente es una etiqueta, no va a influenciar en nada el diseño, simplemente es un nombre que le estoy dando, un label. También le podemos cambiar el color, ¿cierto? Un gris también, si quieren, para identificar el concreto, y el acero lo podemos poner azul. Eso tiene pues también unas ventajas gráficas al momento de procesar las memorias. El grado pues también es una nota, una notación, que es un campo de texto donde usted lo diligencia, y también tiene unas notas especiales para ese material. Por ejemplo, puede poner concreto de columnas o concreto de cimentación. Se puede definir como un texto, no va a condicionar en nada el diseño. El peso por unidad de volumen, antes de ingresar el valor, deben asegurarse que las unidades estén o que sean las correspondientes con el valor que van a introducir. Nosotros dijimos en las diapositivas que el concreto es de 24 kilonewton por metro cúbico. Entonces van a introducir aquí 24 kilonewton por metro cúbico. Entonces van a ver que inmediatamente llenan esta información, la masa por unidad de volumen se va a convertir a 2.44. ¿Por qué diferencia el peso de la masa? El peso lo va a usar el programa para estimar el peso propio. Es decir, internamente, a través de la sección transversal de la columna o la viga, por su longitud y por este valor, va a obtener un peso propio de cada elemento estructural. La masa va a tomar ese peso dividido por la gravedad, en este caso 9.81, y va a obtener esa masa que se usa para efectos dinámicos. Es decir, con esa misma sección transversal de la viga y la columna, la multiplica por la longitud, que es un volumen, la multiplica por esta masa por unidad de volumen, una densidad, y va a obtener una masa concentrada para cada uno de los elementos estructurales que aportan peso propio para efectos dinámicos que vamos a ver ahorita en un instante. Ingeniero. Cuéntame. Ingeniero, ¿podría repetir esa última parte, por favor? La diferencia entre el peso y la masa. Ok, voy a explicar aquí en el papelógrafo. Recuerden que tenemos dos variables, una es el peso y otra es la densidad. El peso específico, recuerden que es, perdón, aquí me equivoqué, esto es gamma. El weight per unit volume es el gamma, que es el peso por unidad de volumen. Y el otro, que es mass per unit volume, es la masa por unidad de volumen. Ustedes saben que el peso específico es igual a la densidad por la gravedad. Entonces lo que hace el software es que ustedes definen el gamma, ¿cierto? En este caso definen el gamma como 24 kilonewton metro cúbico. Entonces por cada elemento estructural, por ejemplo una columna, ustedes tienen la sección transversal, tienen su longitud, tenemos aquí la longitud, 340, punto 3 y punto 3, ¿cierto? Son las dimensiones de este elemento estructural, todo en metros. Entonces, si tienen el volumen, simplemente va a ser multiplicar el peso específico por el volumen y obtienen el peso de ese elemento estructural, que es para hacer el cálculo de las reacciones en la base. Por ejemplo, en la medida que ustedes conozcan el gamma, si lo dividen entre la gravedad, van a obtener la densidad. Por eso el software se los presenta como una casilla no modificable, porque inmediatamente él toma ese peso específico que ustedes introducen y lo divide entre la gravedad, que lo toma como un valor estándar de 9.81. Entonces les da la densidad.
que es la masa sobre volumen. Entonces lo mismo, si ustedes tienen el volumen del elemento estructural, entonces ese volumen y la densidad que ahora la conocen porque la calcularon a través del gamma, pues obtienen la masa. ¿Para qué es el uso de uno y el otro? Ya les dije, el peso primero es para las reacciones y la masa es para cálculo de efectos dinámicos. ¿Dónde entra el tema dinámico? En la parte de la dinámica estructural, saben que toda estructura que esté en movimiento, ¿cierto? Está en ese movimiento precisamente porque fue acelerada. Entonces tenemos que hay una fuerza externa, va a estar en equilibrio o no, o estar en movimiento constante, a través de una ecuación dinámica que me dice que tengo la masa por la aceleración, tengo la rigidez por un desplazamiento y tengo un amortiguamiento por una velocidad. Esta es una ecuación dinámica básica pues, para considerar todos los efectos dinámicos. Entonces, esa masa que se calculó con la densidad es esta masa que está aquí, la cual va a usar el programa para ser acelerada y establecer así cuáles son las fuerzas en los elementos, se denominan esas fuerzas inerciales. El elemento K es la rigidez que aporta el elemento columna, por ejemplo, a través de su módulo de Young del material, la inercia de la sección transversal que resiste el desplazamiento, su longitud, por ejemplo. Y a través de esos, me va a generar unos desplazamientos que se van a presentar o no, dependiendo de la rigidez de ese elemento estructural. Y la velocidad pues, está afectada por el amortiguamiento, es una propiedad intrínseca también de los materiales y de las formas, su capacidad de amortiguar una señal externa, entiéndase por señal externa un sismo, un viento, una máquina con comportamiento vibracional.